Nueva masacre carcelaria. Sangrientos enfrentamientos dejan varios reos muertos, muchos de ellos desmembrados en el centro de reclusión de Bellavista, en Santo Domingo. Asesinato de dos pequeños en el noroeste de Guayaquil a manos de sicarios. Se trataría de una confusión según las primeras investigaciones de la policía. En tanto, la tercera niña que resultó herida se recupera en una casa de salud. Dos personas mueren tras recibir varios disparos en Machala, provincia del Oro, donde ya se registran 156 muertes violentas en lo que va del 2022. Gobierno y CONAIE logran primer acuerdo en las mesas de diálogo. Cámara captó el momento en que un antisocial apunta con un revólver a una conductora para robarle en la vía perimetral. El sujeto no logró su objetivo porque la mujer aceleró. En México, rescatan 251 migrantes que eran transportados en condiciones de hacinamiento a bordo de dos autobuses y que pretendían llegar a Estados Unidos. Dentro de ese grupo se encontraban 17 ciudadanos ecuatorianos. Así empieza la noticia, emisión estelar. Buenas noches, queridos televidentes, y bienvenidos a esta nueva jornada informativa, hoy lunes 18 de julio. Aquí iniciamos y lo hacemos junto a nuestro compañero Charlie Pisa, quien nos tiene importantes noticias. Charlie, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Ana, amables televidentes. Así es, estamos en la unidad de flagrancia del cuartel Modelo en el norte de Guayaquil y en pocos minutos les tendremos detalles en cuanto a las investigaciones y los primeros resultados en lo que tiene que ver el caso de los dos menores de edad que fueron asesinados este fin de semana en la cooperativa San Francisco. No se lo pierda, en pocos minutos. Correcto, Charlie, más adelante volvemos contigo. Aquí iniciamos, amigos, bienvenidos. Una nueva masacre se registró en la cárcel de Bellavista, ubicada en Santo Domingo de los Áchilas. Las autoridades han contabilizado un total de 13 privados de libertad fallecidos y 2 heridos. Veamos. Horas de la tarde, antes de que cualquier información oficial confirme el hecho de sangre, en redes sociales ya se mostraba una serie de fotografías de cuerpos mutilados, varios hasta sin cabeza. Se indicaba que eran reos de la cárcel de Santo Domingo, sin embargo, hasta ahí seguía siendo un rumor. De a poco, esas fotografías eran notificadas como verdaderas. El SNAI desde su cuenta de Twitter brindaba los detalles completos. En el centro de privación de libertad número 1, Santo Domingo de los Áchilas, 13 reos se encontraban fallecidos y 2 más heridos. Es bastante probable que podamos, así como se descarte en el transcurso de las horas, están revisando celda a celda, si es que podrían aparecer más cuerpos. Eso no lo tenemos con certeza. De su parte, la Fiscalía General del Estado ratificó que el número de muertos era el indicado por el SNAI. Esto al confirmar que la institución se encontraba en esos instantes levantando los cadáveres del patio donde fueron amontonados los cuerpos. Sobre lo que provocó esta situación en los exteriores del centro carcelario, se escuchó comentar extraoficialmente a familiares que obedecería a una riña, que habría desembocado en un presunto amotinamiento en los pabellones de máxima y mediana seguridad. Se comprende que una fracción de los denominados R7, que era un apéndice de los Chone Killers que tomaron el control del centro penitenciario, fueron alertados supuestamente de la creación de otra organización, un grupo de delincuencia organizada, liderado por alias Goyo, que es uno de los que perdió la vida en este amotinamiento, quienes intentaban sublevarse. Todos estos hechos suceden en un pabellón de mínima. Como acción de las autoridades en estos casos, se informó que se logró retomar el control del centro penitenciario con la ayuda de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Ya tienen nombres, den nombres. Informó Javier Rosero. Las cárceles aún continúan con sobrepoblación. Según el SNAI, en junio se registró un hacinamiento del 8.72%. Desde la Asamblea se analizan reformas al COIP que permitan disminuir la cantidad de personas privadas de libertad en los centros carcelarios.
Reducir el hacinamiento en las cárceles del país es uno de los grandes retos, pues en las prisiones existe sobrepoblación de reos. Pero, ¿cómo hacerlo? Desde la Asamblea Nacional se analizan reformas al Código Orgánico Integral Penal, en donde se proponen figuras legales como el doble conforme. Hoy se está creando justamente esa nueva instancia porque no hay la posibilidad de apelar en temas penales a una tercera instancia. Es decir, si alguien es declarado inocente y luego culpable, ya no tiene una tercera instancia. Por eso se llama el doble conforme. Es decir, debe haber dos criterios, o para sentenciarlo o para dejarlo en libertad. Debe haber dos criterios. El presidente de la Comisión de Seguridad ya presentó el proyecto de ley para reducir el hacinamiento carcelario. La normativa también clarifica elementos de cálculo para las indemnizaciones por sentencias penales. Cuando hay un conflicto entre dos personas por un tema penal y el juez sentencia que se pague una indemnización, hoy día no hay forma de calcularla, depende del criterio del juez. En esta reforma estamos estableciendo claramente las formas de cálculo de estas indemnizaciones, y esto también va a ser una herramienta valiosa para el eje judicial. En la Comisión de Justicia ya se está elaborando el informe para primer debate del COIP. Estas nuevas propuestas aún no están incluidas, pero con el tiempo podrían sumarse a otras que ya están en análisis. Existen dentro de estas iniciativas del régimen semiabierto, así como también las de boletas de excarcelación para, de acuerdo al buen comportamiento, etcétera, de cada PPL. La crisis carcelaria es uno de los pendientes que al Estado aún le falta por resolver, informó Valeria Navarro. Y mucha atención, amigos, porque más adelante les contaremos que una mujer se encuentra en estado crítico tras ser baleada por sicarios cuando conducía su vehículo en Manta, provincia de Manabí. Y bien, seguimos con más noticias. Durante este lunes, incidentes se registraron en la cárcel del Inca, aunque no pasó a mayores. La situación fue controlada por las autoridades. Varios reos resultaron heridos. En las requisas se encontraron armas blancas. Esa información la ampliaremos en pocos minutos, amigos. Por ahora pasamos al tema político. El presidente Guillermo Lasso anunció avances positivos sobre la renegociación de la deuda con China y los contratos petroleros. Escuchemos sus declaraciones. Que habrán excelentes noticias no solo en la renegociación financiera de la deuda, sino también en la renegociación de los contratos petroleros con China, donde el Ecuador va a recibir un beneficio importante, porque la renegociación se basa fundamentalmente en el cálculo del precio del barril de petróleo. Comisiones de China con Ecuador que están negociando técnicamente y que espero en muy pocos días hacer un anuncio importante. Y en torno a los diálogos entre el gobierno y el sector indígena, autoridades del Ejecutivo confirmaron que en la mesa técnica relacionada con la banca pública y privada se llegó a acuerdos concretos. La condonación de deudas y la entrega de recursos para créditos productivos son algunos de los puntos avanzados. Los acuerdos de la Mesa 2 se encuentran firmados por los actores principales del diálogo, es decir, entre el sector indígena y el gobierno nacional. En general, 4 puntos son los alcanzados. Condonación de deuda, reestructuración, refinanciamiento y recalificación crediticia, además de las nuevas aperturas de líneas de crédito productivo. Y en detalle, la condonación de deudas quedará hasta $3.000, esto en la banca pública. En sí el beneficio es como para 27.000 ecuatorianos. Ahora, mientras que desde los $3.000 a $10.000 de valores vencidos, los deudores podrán gestionar un refinanciamiento con varias ventajas. Hasta 10 años plazo, con 3 años de gracia total. Esto es, no hay pago de capital e interés en esos 3 años, empieza el pago en el mes 37 y los intereses vencidos como tales empiezan a ser pagados en el año 8, 9 y 10. Lo que tiene que ver con crédito de oportunidades, a los 100 millones entregados, se confirmó que se le entregarán 200 millones más. Con el programa del 1%, 30 años plazo. También en el decreto ya está $100 millones en el crédito productivo. Esto es al 5% de interés hasta 10 años plazo.
A ello agregamos 120 millones de dólares canalizados por la CONAFIPS a las cooperativas para lo que sería microcrédito. Otros 100 millones lo tendrá la Corporación Financiera Nacional para microcréditos a través de los bancos. La suma de estos son 540 millones de dólares que van a permitir que la base de la pirámide productiva tenga acceso a recursos. Aquellos que han tenido deuda vencida puedan restablecerse. De las 10 mesas técnicas, resuelta en su totalidad se encuentra la de banca pública y privada. En los próximos días se anunció si avanzará con la temática de fomento productivo y la de petróleo y minas. Por verse los resultados también consta la mesa de subsidios. Informó Javier Rosero. Y la aprobación del reglamento de la Ley de Desarrollo Económico para que nuevas inversiones accedan a la reducción del impuesto a la renta y la eliminación de la reserva de liquidez en la banca para ampliar el financiamiento son algunas de las 14 propuestas que la Cámara de Industrias de Guayaquil presentó para la reactivación económica. Creen que 18 días no fueron pocos para seguir postergando decisiones urgentes en manos del Ejecutivo. El reglamento a la Ley de Desarrollo Económico que fue aprobado en noviembre. Esto es lo que tiene que ver con el incentivo del 3% y el 5% cuando se firma contratos de inversión. Estamos en julio y todavía no hay el reglamento. Exigen lo mismo para la aplicación automática de la devolución del IVA. Además, la ampliación de ítems que puedan acceder a beneficios tributarios. La incorporación de ciertas materias primas y bienes de capital que todavía no están en el listado de crédito tributario para lo que es el ISD. Pero en el gobierno consideran que al margen de estas exigencias hay un norte que lo tienen claro tras un año de gestión. Asegurar el gasto social. La segunda parte, bajar la carestía de la vida, bajar los atrasos que tiene el gobierno. Y la tercera parte, crecer la economía, construir obra pública. Aún así, también dicen que hay disposiciones administrativas que limitan a la banca en la ampliación de líneas de crédito. Con la reserva de liquidez también esta es adicional. Lo que estamos pidiendo es que se elimine esta reserva de liquidez, que se mantenga el encaje, como bien usted lo mencionaba. Y disminuir muchas de las actividades que tiene el Banco Central, volver a que la gente pueda venir a invertir con seguridad. Todas fueron entregadas al ministro de Producción, Comercio Exterior e Inversiones el viernes pasado. Con cámara de Javier García, informó Jorge Escobar. Cambiamos de tema y el asesinato de 2 pequeños niños en el noroeste de Guayaquil a manos de sicarios ha conmocionado a la ciudadanía. Charlie Pisa nos tiene más detalles sobre este trágico suceso. Charlie, por favor, coméntanos más. Adelante. Así es, Ana, amables televidentes, la Policía Nacional ya ha realizado las primeras investigaciones y supuestamente todo se trataría de una supuesta confusión en cuanto a lo sucedido dentro de una vivienda en la cooperativa San Francisco al noroeste de Guayaquil, donde 2 menores este fin de semana fallecieron producto de varios impactos de bala por sujetos que llegaron a disparar al domicilio. Nuestro compañero Carlos Julio Gurumendi estuvo la mañana de hoy en el sector y nos tiene preparado el siguiente reportaje. Veamos. Quienes habitan en la cooperativa San Francisco 2 al noroeste de Guayaquil aseguran que la balacera inició la medianoche del sábado. Fueron 4 hombres en 2 motocicletas quienes llegaron al sector. Se dirigieron a una casa en busca de un sujeto. Al no encontrarlo, procedieron a disparar por varias ocasiones. Como resultado, los pequeños, Alex de 10 años y Maite de 6, murieron en el instante, pues los proyectiles les impactaron en la cabeza. Escuché unos tiros y me asusté. Lo que hice fue agacharme. Después, ni a los 2 minutos, comenzaron otra vez a disparar, pero sin imaginarme los hechos que iban a suceder. Eran tiros que iban, tiros que venían. Gritaban, decían que ayuden, que llamen a la ambulancia, pero parece que nadie hacía nada. Pero luego de ese ataque, los sicarios acudieron a pocos metros a asesinar a José Choes Flores, de 49 años, quien según la familia del fallecido, él no quería vender drogas para una banda y ya habría recibido amenazas. La víctima no tendría ninguna relación familiar con los pequeños. En este domicilio los sicarios ingresaron y por la ventana lo mataron. En la cama aún existen las manchas de sangre.
En casa donde vivían los niños aún se puede apreciar las huellas de los proyectiles, tanto en la ventana como en la puerta. En esta casa además existe otra persona quien resultó herida, una niña de 5 años, quien sería hermana de las víctimas. La niña fue intervenida en el Hospital Francisco de Icaza Bustamante, luego de haber recibido un impacto de bala en el hombro. Su situación es estable. El caso está siendo investigado por la policía y los primeros resultados arrojados se trataría de una confusión por parte de los victimarios. Cometen un grave error estos delincuentes y abren fuego contra una de las viviendas equivocadas. Lastimosamente el apellido coincidía, parece que eran parientes de a quien estaban buscando y se da este lamentable hecho de sangre. De allí que existe una persona detenida. La DINASET tiene a la aprehensión de un ciudadano, el mismo que es de un menor de edad, que va a ser puesto a órdenes de la autoridad competente y deberá colaborar con toda la información para dar con el paradero de todos los involucrados en este fatal hecho de sangre. Sobre este lamentable hecho, el Ministerio del Interior investiga el paradero de uno de los integrantes de los Pitufos, que estaría involucrado en el homicidio de los 2 menores, y además existe una recompensa de hasta $10.000 para quienes den información al respecto. Informó Carlos Julio Gurumendi. Buenas noches. Buenas noches, así es, 22 horas con 17 minutos y les informamos que en cuanto a la fotografía que fue publicada por el ministro del Interior en su cuenta de Twitter, les informamos que este ciudadano de 17 años, quien fue aislado en primera instancia, le ordenaron medidas cautelares y a esa hora ya se encuentra con arresto domiciliario y nosotros también intentamos obtener más información con la Policía Nacional en cuanto a la captura de este adolescente y se informó por parte de la institución del orden que mañana martes se darán otros detalles en cuanto a la detención de este ciudadano y también en qué vinculación se estaría relacionado a otras muertes violentas en aquel sector de la urbe porteña. Estamos hablando del noroeste de Guayaquil, en la cooperativa San Francisco, donde se presentó este terrible caso el fin de semana que ha conmocionado a la ciudadanía entera. Adelante, Ana, y buenas noches. Buenas noches, Charlie. Permaneceremos muy atentos del desarrollo de este caso. Y en un hecho similar, una menor de 7 meses y otra de 6 años fueron heridas por balas perdidas durante tiroteos registrados en distintos sectores de Guayaquil. La policía investiga estos hechos. Tras escuchar el sonido de varias detonaciones de arma de fuego en el exterior de su casa, ubicada en la cooperativa Cristal del Guasmo Sur, la madrugada de este lunes, Clara A., madre de una niña de 7 meses de edad, vivió junto a su esposo Romel J. dramáticos momentos al observar que su hija Génesis sangraba en el área del pecho. Inmediatamente la trasladaron hasta la maternidad del Guasmo, donde los médicos verificaron que tenía un orificio de entrada y salida por el paso del proyectil, siendo estabilizada y movilizada hasta el Hospital Francisco Icaza Bustamante, donde permanecerá hasta su completa recuperación. Un caso igual de conmovedor vive Katie, de 6 años de edad, quien lleva una bala en su cuerpo desde el pasado sábado, cuando asimismo se escucharon varios disparos. Uno de ellos atravesó el techo de la casa y le cayó en la espalda cuando ella comía con su hermana y madre en la vivienda situada en la Enila 23, suburbio de Guayaquil. Viviana Carranza, madre de la infante, permanece a su lado en el Hospital Icaza Bustamante, donde los cirujanos le explicaron que no podían extraerle la bala. Y el día domingo, el doctor me dice, no, me dice, ¿y quién le ha dicho que su hija está para cirugía? Usted lo que me trajo fue una denuncia. Yo necesito que me traigan una orden diciendo que para extraerle la bala. Esto indigna a toda la familia. ¿Por qué tanto trámite para una criatura si no está involucrada en ningún delito? Deberían primero de haberle sacado esa bala de su cuerpo y después hagan
todas las investigaciones que deseen, todas, pero ya una vez primero es la prioridad la vida de una niña. Estamos hablando de una niña de 6 años. ¿Cómo puede ser posible que la bebé todavía esté en el hospital y esté? Me duele la espaldita porque me quema, o sea, y eso no ven los doctores. La progenitora relata que al llegar el médico de la Fiscalía a la casa asistencial para ver a la niña, también se registró otra novedad. No lo dejaban entrar y él dijo que iba a poner una denuncia porque va a creer que él viene con una orden judicial a revisarla a la niña y no lo querían dejar entrar. Y mandaron obviamente ese reporte de allá, pero lo habían hecho mal y ahora por eso tampoco me la pudieron operar a la bebé, porque en la orden decía Martín de Casa Bustamante. Mientras los doctores y los agentes judiciales se ponen de acuerdo, esta niña está en la cama del hospital, sintiendo dolor. Yo te extraño. ¿Por qué me pasa esto a mí? Hasta el cierre de este reportaje, la pequeña Katie aún estaba a la espera de la cirugía, mientras que el personal de comunicación del Hospital y Casa Bustamante indicó que este martes se pronunciaría en relación a estos casos. Informó Maite Morán. Mucha atención a las autoridades para que se atienda de forma urgente el caso de esta pequeña. Y bien amigos, seguimos con más noticias. Sicarios asesinaron a 2 personas en Machala, capital de El Oro. Esa provincia registra ya 156 muertes violentas en lo que va del 2022. En este callejón denominado La Rana del barrio Wilson Franco Cruz de la parroquia Puerto Bolívar, fue hallado el cuerpo sin vida de Adrián Alfredo Nieves Charcopa, de 30 años. La víctima junto a su esposa había llegado en una moto al lugar. Por razones aún no establecidas fue disparado. Proporcionan aproximadamente 7 disparos en contra del ciudadano. El mismo que herido cae en el interior de un domicilio. Los agentes investigan si el cuerpo del occiso fue sacado por los habitantes de la casa o fueron sus victimarios quienes tras el asesinato quisieron despistar a los investigadores. Se presume que es sacado del lugar para borrar todos los indicios del lugar, ya que en el interior del callejón fue la escena primaria. No pasaron ni 24 horas del atentado contra Charcopa y se registraba la segunda muerte violenta a pocas cuadras del lugar. Esta vez fue en el barrio Rumiñahui, donde criminales disparaban contra Luis Adrián Olmedo Palma, joven de 18 años. Aparentemente se estaba trasladando el ciudadano fallecido con otra persona, empujando un triciclo, me dicen, y es en esas circunstancias que 2 personas a bordo de una motocicleta llegan y detonan los disparos. El fallecido recibió 3 impactos de bala en la cabeza y tórax. Según las primeras investigaciones, el atentado contra Charcopa y Palma sería por microtráfico y consumo de sustancias sujetas a fiscalización. Pero según versión de los familiares, estaba en actividades fuera de la ley. Con las 2 muertes, la provincia ya registra 156 asesinatos al estilo sicariato en lo que va del año 2022. Informó Richard Ceballos. Una mujer se encuentra en estado crítico tras ser baleada por sicarios cuando conducía su vehículo en Manta, provincia de Manabí. En noviembre del 2021, su esposo y un amigo empresario fueron asesinados a tiros en el mismo automotor. Un nuevo ataque al estilo sicariato se registró en Manta, provincia de Manabí. Esta vez la víctima fue una mujer a quien interceptaron mientras conducía su vehículo, que terminó estrellado contra un árbol. 2 balazos le caían en la cabeza y dice que sí se tenía el seso, sí, ya explotado. Ya. El hecho ocurrió en la ruta del Espóndilos, a la altura del barrio San Carlos. Hasta el lugar llegaron paramédicos que auxiliaron a la mujer herida. Encontramos una persona con impactos de bala dentro de su vehículo y una mujer herida gravemente. La tuvimos que retirar a través de nuestro personal de bomberos y de prehospitalario. La víctima fue identificada como Yesenia A., quien se movilizaba a bordo del mismo carro que el 29 de noviembre del 2021 fue la escena de un doble crimen, el de su esposo John Jairo Hincapié, de nacionalidad colombiana, y del empresario Raúl Humberto Franco. Esa información lo está recabando todas las unidades investigativas a fin de determinar si hay algún tipo de vínculo con hechos delictivos anteriores. En ambos casos el mismo modus operandi se utilizó.
Sicarios en otro carro dispararon contra el vehículo y sus ocupantes. Al momento tenemos como indicios 3 vainas y una bala deformada. Con cámaras de Eduardo García desde la provincia de Manabí, informó Wendy Delgado. Gracias por preferirnos. Una cámara captó el momento en que un antisocial apunta con un revólver a una conductora para robarle en la vía perimetral. El sujeto no logró su objetivo porque la mujer aceleró. En este video se observa a un sujeto que en el momento del tráfico sale del parterre de división de sentido de vía y avanza rápidamente hasta donde estaba este vehículo conducido por una mujer con la intención de robarle su celular. La amenaza con un revólver para que le entregue el teléfono a su compinche que le golpeaba el vidrio para arranchárselo. ¿Qué quieres? En ese momento la conductora aceleró y por eso los sujetos no lograron robarle. El hecho ocurrió en la vía perimetral, pasando la entrada de la 8 al noroeste de Guayaquil. Según los conductores, a lo largo de la vía perimetral, los robos empleando esta modalidad son constantes, sobre todo al momento en que el semáforo está en rojo. De todos lados es peligroso, no solamente por aquí. No hay que andar con los celulares, ¿no? Nada, mira, por eso uno anda limpio. Nosotros los usuarios mismos provocamos los ladrones. Porque, por ejemplo, yo mi teléfono lo llevo acá y ahí se están así. Ahí se le llevan. Se le llevan, pues, y ahí sinceramente la delincuencia está avanzando más. Los celulares, lo que más pueden. A mí principalmente me robaron un parasol de ahí atrás, así como los traigo. Los apuntan y le roban el celular y salen corriendo. Eso sí es un caos. Hay que estar cerrados los vidrios y todo para poder tratar de salvaguardar la vida de uno. La policía asegura que está trabajando en la zona para combatir estos hechos delictivos. En los lugares que tenemos mayor afluencia de personas ubicamos los UPC móviles para activar nosotros las motos y los vehículos del sector y poder realizar un recorrido por el lugar que se dio el acto. En lo que va de este año, en varios puntos de Guayaquil, como en la avenida Francisco de Orellana, avenida Las Aguas y otros sectores del norte, centro y sur de la ciudad, los delincuentes se aprovechan del cambio de la luz del semáforo para atracar. Por eso la policía da recomendaciones a la ciudadanía. Lo que se aconseja es que con normas de seguridad mantengan los vidrios cerrados, no tengan una confrontación con los delincuentes en vista de que ellos van a estar bajo efectos del alcohol, de la droga o armados. Y con los videos se espera dar con el paradero de los implicados en estos delitos, informó Rosalena Vasconés. Un sujeto que intentó robar a los pasajeros de un bus urbano en pleno centro de Guayaquil recibió una paliza por parte del populacho que impidió que escapara de la unidad. Los ciudadanos enardecidos lo golpearon reiteradamente en la cabeza hasta que llegaron elementos de la Policía Nacional para llevárselo y continuar con el proceso de ley. Los ciudadanos repetían estar cansados de los constantes robos de los que son víctimas y de que las autoridades dejen en libertad a los culpables de estos ilícitos. Cállate la trompa. Y escuchen bien la siguiente noticia. En México, el Instituto Nacional de Migración rescató en Puebla a 251 migrantes quienes eran transportados en condiciones de hacinamiento a bordo de 2 autobuses. Dentro de este grupo se encontraban 17 ciudadanos ecuatorianos que pretendían llegar a Estados Unidos. 2 buses excesivamente llenos fueron detenidos por la policía mexicana mientras se trasladaban por la autopista de Tehuacán, Puebla. Tras las pesquisas de ley, se detectó que 251 migrantes viajaban hacinados a bordo de los vehículos. Dentro del operativo se detuvo a 4 coyoteros mexicanos. Además, se identificó que en el grupo se encontraban 17 ecuatorianos, quienes fueron puestos a órdenes de las autoridades. No es que es nuevo, lo que pasa es que está siendo más visible y por desafortunadamente los accidentes que están sucediendo, pero esto viene pasando desde hace décadas, la forma inhumana, ilegal en que se produce el transporte de ecuatorianos. La organización 1-800 Migrantes asegura que la exigencia de visa por parte del Estado mexicano modificó las rutas de los coyoteros. La nueva ruta principal es Ecuador, Nicaragua,
Centroamérica y subir hasta los Estados Unidos. Estadísticas muestran que entre enero y junio del 2022, alrededor de 11.200 ecuatorianos viajaron hacia Nicaragua, mientras que en el mismo periodo del año anterior apenas se registraron 144 desplazamientos. Las estadísticas que tenemos de los detenidos, deportados, expulsados, es porque fueron de alguna forma ingresados al sistema, pero el otro gran porcentaje de personas que sí logran pasar, que sí logran cruzar, que sí logran llegar a su destino, es incierto. Los compatriotas detenidos en Puebla no tienen muchas opciones. En las próximas semanas serán deportados en caso de no obtener asilo o protección legal por parte de México. Informó Álvaro Terán. Sicarios asesinaron con varios impactos de bala a un joven que trabajaba en un mercado de Santo Domingo de los Áchilas. Al parecer, la víctima había salido hace pocos días de la cárcel. Tendido en una calzada sin vida quedó quien respondía a los nombres de Jorge Gordillo, de 24 años de edad. La muerte le llegó cuando estaba sentado en una esquina de la cooperativa 17 de diciembre de Santo Domingo de los Áchilas. Al parecer trabaja aquí en el mercado desde hace, lo que indican las personas es que desde hace 6 meses anteriores no había aparecido por este sector. Recién hace unos 5 días ha vuelto a llegar acá a este sector y prácticamente le andaban buscando, se podría decir, para poderle dar la muerte a este señor. Quienes transitaban por la calle Francisco Robles y Andrés Córdoba, poco fue lo que pudieron observar de quién o quienes con arma de fuego en mano tiñeron de sangre la calle. Estaba parqueando carro abajo cuando solo escuchamos los disparos y ya venimos a ver, ya lo vimos para acá. Sí, ya venimos a ver, ya lo vimos tirado ahí ya que estaba vivo todavía cuando yo vine. Ya tenemos las cámaras de video, se está recopilando información por las unidades investigativas para realizar el respectivo seguimiento en este caso. Los uniformados no descartaron que esta nueva víctima mortal esté relacionada a disputa de terreno que quieren controlar las bandas delictivas. Aproximadamente tenemos como 8 indicios de vainas percutidas. Asimismo tenemos como conocimiento de que el señor ya tenía un antecedente anterior y estuvo en prisión y recién parece que ha salido. A la policía no le quedó más que recopilar toda la evidencia que le permita dar con quien al parecer no le tembló la mano para cumplir con el encargo. Informó Héctor Romero. Hacemos una breve pausa, pero ya regresamos con más noticias. A mí me gusta trabajar para tener mi dinero y es muy injusto que otras personas vengan. La extorsión desata el pánico entre comerciantes de Colinas de la Florida, norte de Guayaquil. Les exigen $10.000 y una mensualidad para no tocarlos. A plena luz del día van y disparan y cuando vemos ya pues ya vamos a ver que a un negocio les han hecho. Según la UNACE, en lo que va del año se han presentado 475 denuncias en Guayaquil. Entonces, en este sentido, las recomendaciones es no confrontar a estas personas, inmediatamente pues denunciar a Policía Nacional. Los tentáculos de la AMPA organizada alteran a comerciantes y profesionales. Un informe especial este martes en la Noticia Estelar. Más noticias para todos ustedes, queridos televidentes. En el centro de Esmeraldas ocurrió un nuevo hecho violento. Un joven de 23 años, quien aparentemente tenía antecedentes penales, fue asesinado con varios impactos de bala. Así fue como quedó tendido en la calle el cuerpo de un joven de apenas 23 años, identificado como Anthony H. Los hechos se registraron en pleno centro de Esmeraldas, entre las calles Pichincha y Pedro Vicente Maldonado. En la unidad de criminalística hemos realizado el trabajo técnico, un cadáver de sexo masculino. De igual manera se ha hecho el levantamiento de 4 indicios balísticos, vainas percutidas calibre 380. Y es que fueron estos disparos los que causaron conmoción en los habitantes de Esmeraldas, pues en pleno día ocurre un nuevo hecho violento que deja a una víctima mortal a plena vista de todos. Todavía no tenemos a una persona familiar que ya lo identifica plenamente, pero tenemos por acá las fotografías para verificar la identidad de esta persona.
Sí, si bien el hecho continúa bajo investigación, extraoficialmente se conoce que la víctima, al parecer, tenía antecedentes penales. No obstante, las causas que llevaron a desconocidos a quitarle la vida, pronto se sabrá. En lo que va del año, la provincia verde ya registra más de 250 muertes violentas. Informó Ismenia Solórzano. Un joven de 22 años de edad desapareció en aguas del Estero Salado, en el sector de La Playita, al sur de Guayaquil. El hecho ocurrió cuando navegaba en un bote en compañía de 3 amigos. El joven se habría lanzado al agua a pesar de no saber nadar. Fue el sábado por la tarde. Desde el muelle de La Playita del Guasmo salieron los 4 amigos a bordo de una canoa. Ellos aseguran que solo tenían intenciones de pescar. Llegaron hasta la orilla contraria cuando uno de ellos, Jimmy Maridueña, de 22 años, se mostró ansioso por ingresar en el agua y bañarse, a pesar de que ninguno de ellos sabía nadar. Se cogió la canoa, se tira al frente así y él toca el lodo. Y él dice, uy, no hice aquí por gusto, mejor subámonos de una, porque por aquí por el lodo. Alrededor de las 18 horas con 20 minutos ya se encontraban a mitad del estero. Jimmy habría expresado su deseo de volver a lanzarse al agua. Y nosotros solamente sentimos el remesón de la canoa así. Le digo, ¿qué eres loco? ¿Por qué te tiras? Y me dice, no, espérate, cheto. Y entonces él comenzó a hacer así. Y nosotros con la desesperación de querer llegar a donde él estaba, pues no. Y nosotros nos deseamos, movíamos más rápido la canoa y no alcanzamos a llegarlo. Y ya vimos que él se hundió ya por completo. Vinieron a pescar y ellos me comunicaron que mi hijo se había tirado y se había ahogado. Desde ese momento, sus amigos y familiares lo buscaron desesperadamente. Casi 48 horas después, continuaban muy preocupados, haciendo uso de cualquier creencia o recurso, en medio del anhelo por localizar su cuerpo. Todos sabemos que Anthony no sabía nadar. Lo único que le gustaba era el fútbol. Así que ustedes, aunque no lo crean, ustedes son los culpables de que mi primo esté muerto. Informó José Morales. Y en otro orden de noticias, amigos, ya somos 18 millones de ecuatorianos, pues el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos informó que Ecuador alcanzó los 18 millones de habitantes este lunes, 18 de julio de 2022. Según la ampliación de las cifras, la provincia con más población es Guayas, con 3.645.438 habitantes, seguida de Pichincha y Manabí. El último censo en el país fue en 2010. La Constitución indica que este proceso debe realizarse cada 10 años, pero debido a la pandemia se pospuso para finales de 2022. Regreso con buenas noticias. 2 años después regresa el desfile náutico al río Guayas. Este evento es parte de las celebraciones por el proceso fundacional de Guayaquil. Si en esta tierra de las bellas palmeras, de cristalinos ríos, de paisaje ideal. Todo está listo para dar inicio a este tradicional desfile que siempre recorrió las aguas del río Guayas en sentido sur-norte. En esta ocasión se desarrollará este sábado, 23 de julio. 2:30 de la tarde lo tenemos previsto cuando la marea está alta para desde aquí, desde el muelle de Caraguay hasta el hemiciclo de la Rotonda. Son 3 kilómetros que se van a recorrer. Para este 2022 se tiene preparadas 6 barcazas con distintas temáticas. Cada una mide 27 metros de largo y poco más de 6 metros de ancho. La decoración es parte del trabajo de 20 artesanos. Un desfile tradicional de la ciudad que marca nuestra identidad, nuestras raíces, puesto que el río Guayas definitivamente es el escenario. En esta ocasión se brindará homenaje a la flora y la fauna del puerto principal. Se destacará el cacao, la música guayaquileña y nuestros productos de exportación. Además, habrá capítulo aparte para el buque Escuela Guayas como símbolo de nuestra tradición marinera. Para darle el protagonismo esperado a este evento. Informó José Morales. Y así nos despedimos, queridos amigos. No cambien de canal. Ya está listo José Alberto Molestina con toda la información deportiva. José, buenas noches.